Muchas gracias a Laura, a Charo por este espacio, por esta oportunidad de compartir, de hacer networking, de conocernos todas y de compartir experiencias. El título de la conferencia, que se llama Persuasoras y persuadidas, ¿no? La vida secreta de las marcas. De lo que vamos a hablar básicamente es de publicidad y de mujeres, porque la publicidad es el arte de persuadir, o utilizar técnicas, necesita técnicas de persuasión, ¿no? Al final es persuasión o persuadir para determinadas cosas, pero básicamente y fundamentalmente la persuasión para vender productos y servicios de marcas concretas, ¿no? Entonces, como decía Charo, una agencia de publicidad, muchas de vosotros conoceréis las agencias de publicidad, ¿no? Pero las agencias de publicidad tienen una serie de departamentos. Yo no me voy a entretener en aquellos que son, digamos, más de back office, más comunes, sino en aquellos en los que son el motor de las agencias, que son básicamente el departamento creativo y el departamento llamado de cuentas o de servicio al cliente, que es el departamento que interlocuta con el cliente, que digamos que conoce sus necesidades, que las interpreta, y en función de eso, juntamente con el departamento creativo, se crea la publicidad y se genera los mensajes publicitarios, ¿no? Como muy bien decía Charo, es una profesión, la publicidad, en la que determinados valores femeninos, de los que no vamos a hablar ahora, vamos a hablar después, son muy importantes y son realmente estratégicos y generan mucho valor añadido en las agencias. Y a pesar de que esos valores femeninos, de los que luego vamos a hablar, ha llenado las agencias de publicidad de mujeres, sin embargo, las mujeres en las cúpulas de las agencias son muy pocas. Concretamente, estamos hablando del 30% en puestos directivos, nada más, cuando la presencia de mujeres en las agencias, insisto, es superior a los otros sectores, pero en las cúpulas sectoriales todavía es más pequeño. Tenemos un 26% de mujeres en cúpulas de asociaciones del sector, ¿no? De hecho, hace un par de semanas, Esther se acordará mejor que yo, se presentaron los jurados del festival El Sol, es uno de los festivales más importantes de publicidad, el más importante aquí en España, publicidad iberoamericana, y no había ni una sola mujer en ese jurado. Entonces hubo que decir, señores, por favor. Entonces, esa paradoja de que muchas mujeres en la profesión, muy pocas llegando a las cúpulas, y cuando hablamos del departamento creativo, muchas menos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque a pesar de que hay mujeres que se incorporan a los departamentos creativos de las agencias, en el momento en que digamos, tienen ya una vida estable, empiezan a tener hijos, tienden a relajar su carrera profesional. Normalmente lo que les ocurre es que digamos, son ambientes muy masculinizados, intentan liberarse del estrés para intentar ganar flexibilidad y mayor conciliación con su vida personal. Entonces eso hace que esas mujeres todavía en las cúpulas creativas sean bastante menos todavía que en las cúpulas sectoriales o directivas, ¿no? Y de hecho, como comentaba Charo, eso es una broma que a veces hacemos en la agencia. El exceso de testosterona se nota mucho, teniendo en cuenta que las agencias de publicidad es un sector donde normalmente las inquietudes culturales, sociales son mayores en el ambiente de agencias que en otros sectores, y sin embargo a veces cuando vemos un trabajo, un boceto internamente, un script, y vemos, dices, uy, aquí cuánta testosterona hay. Y eso, que la publicidad, como os podéis imaginar, como tiene tanta repercusión, pasa muchísimos filtros. O sea, que decir, cuando un mensaje publicitario sale al aire, normalmente ha pasado, aparte de por todos los filtros en la agencia, el cliente, y dentro del cliente diferentes niveles. Es decir, que los mensajes publicitarios no salen sufren, y además utilizo la palabra sufrir porque muchas veces en ese proceso se establecen muchas peoras en los mensajes publicitarios, pero sufren, digamos, diferentes niveles de aprobación. Pero a pesar de eso, todavía le seguimos pidiendo a la publicidad que eduque,
¿no? Le pedimos que eduque o que combata los estereotipos. Y realmente los estereotipos femeninos no los crea la publicidad. Los estereotipos, lo que hace la publicidad es reflejar los estereotipos femeninos que hay en la sociedad, ¿no? Porque los anuncios hay que tener en cuenta que son mensajes que hay que decodificar rápidamente, que no tienes que interpretarlos, tienes que ser capaz de entenderlos a la primera, tienen que tener mensajes muy claros y directos, y para ello, lógicamente, deben reflejar la sociedad en la que viven, ¿no? o a la que se dirigen. De hecho, yo creo que nadie hoy, no sé si habéis visto un anuncio, yo voy a mencionarlo, nadie hoy se vería reflejado en un anuncio que en los años 60 se emitió en este país, concretamente de un coñac Soberano. Y ahí veíamos a una mujer perfectamente ataviada que llegaba a la consulta de una vidente y le decía: nuestra casa empieza a ser un infierno, mi marido tiene cada vez peor carácter, está siempre irritado y se pasa días enteros sin hablarme. Y entonces la vidente, en su bola de cristal, se veía una escena familiar de una cena, el marido y la mujer, y el marido en un momento determinado coge el plato, el que estaba comiendo, tira el plato al suelo, estrella el plato contra el suelo, se levanta, se dirige a ella, la abofetea, le da una bofetada, mientras oímos perfectamente que ella dice: cada vez tiene peor carácter y utiliza malas maneras. Y entonces le dice: ¿y qué puedo hacer? Y entonces ella le dice: claro, tú tienes que comprender, hija mía, que tu marido trabaja muchas horas, que llega muy tarde a casa, y cuando llega tiene que encontrar un lugar muy agradable en que se le pueda recibir. Dice: ¿tú conoces? Y le enseña la botella de Soberano. Dice: tú ponle una copita, que nunca le falte su copita. Entonces se ve perfectamente, a la mujer le sirve la copita de Soberano a su marido, que le da un beso en la mejilla. Lo curioso de esto es que ese anuncio estaba dirigido a mujeres. O sea, ese anuncio buscaba que las mujeres compraran coñac Soberano. Por tanto, ese anuncio lo que estaba reflejando son los estereotipos que en los años 60 existían de la mujer perfecta esposa y perfecta ama de casa, ¿no? Es decir, nosotros los publicitarios no podemos ir contra los hábitos y las costumbres porque no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Afortunadamente, las cosas han cambiado mucho y hoy los estereotipos cada vez van desapareciendo. Quizás nos los encontramos en toda su crudeza en una categoría muy concreta, que es la categoría de fragancias. En fragancias tenéis que pensar que al final las fragancias se trata de vender ilusión, se trata de vender sensualidad. Y entonces ahí se estereotipa a todo hijo de vecino, los hombres y las mujeres en estereotipos sexuales puros, pero en el resto de las categorías cada vez lo estamos viendo menos, porque evidentemente las marcas se esfuerzan más, saben que cuando su publicidad es más pro mujer o empodera a las mujeres, las marcas ganan en imagen y ganan en cuota de mercado. De hecho lo hemos visto, tenemos muchos ejemplos, lo hemos visto en Dove, que en el año 2004 empezó con la belleza real, si os acordáis, que ha seguido en ese camino, y Dove ha sido capaz de doblar sus ventas en estos años. Hemos visto una cosa increíble, la Super Bowl. Vosotros sabéis que es un evento en Estados Unidos muy masculino, es un evento evidentemente de todo el pueblo norteamericano, pero es un deporte, el fútbol americano, muy masculino. Sabéis que es un evento también publicitario, las marcas dan lo mejor de sí por estar en el intermedio de la Super Bowl, y se hace una votación popular de cuál es el mejor anuncio de la Super Bowl. Este año el segundo mejor anuncio de la Super Bowl es de una marca que se llama Always, que en España se comercializa con la marca Ausonia, es una compresa, el anuncio se llama Like a Girl. Luego hablaremos de él, pero yo os animo a que lo busquéis en YouTube. Estamos hablando de un anuncio de una compresa, el segundo anuncio más votado en la Super Bowl. Además, está claro que los medios sociales, las redes sociales, hoy en día es imposible, nadie puede permitirse el lujo o osar
estereotipar o vejar a una mujer o a un colectivo de mujeres, porque automáticamente las redes sociales arden y el peaje que pagan las marcas es demasiado caro. Es decir, que al final no solamente las redes sociales y la globalización, sino algo que mencionaba también Charo, tener en cuenta que las mujeres ya estamos tomando entre el 80 y el 85% de las decisiones de compra que se producen en el hogar. Estamos hablando que nuestro poder de compra va a ser superior a 11.000 millones de euros en los próximos años. Evidentemente las marcas no pueden permitirse el lujo de no empatizar con las mujeres. Y además, tener en cuenta, las marcas son muy poderosas, tienen mucha capacidad de influencia, tienen mucho dinero, tienen mucha presencia, están en todas partes. Entonces, cada vez, además, y eso lo vemos muy claramente en la publicidad, cada vez que la confianza en los gobiernos, en las instituciones, en las grandes corporaciones, la confianza se desploma, la confianza de la ciudadanía en los gobiernos, las marcas están ocupando en muchos casos el papel de los gobiernos, ¿no? Hemos visto aquí en España y en otros países las marcas abanderando, construyendo valor social o abanderando causas que teóricamente son causas de instituciones o de gobiernos, como por ejemplo el cambio climático, la lucha contra los derechos sociales, la lucha a favor de los derechos civiles, contra la injusticia social, y le están destinando mucho dinero a esto, ¿no? De hecho, hemos visto, por ejemplo, 36 marcas globales, entre las que estaba Nike, por ejemplo, entre las que estaba Apple, amenazar al gobierno camboyano a raíz de que en Phnom Penh se produjeran detenciones y el asesinato de trabajadores textiles, protestando por las condiciones infrahumanas de trabajo, las marcas amenazando al gobierno camboyano diciendo: señores, o esta situación la arreglamos o ustedes van a perder este negocio. Hemos visto, no sé si recordaréis, un lamentable episodio del dueño de un equipo de la NBA, de los Clippers, el dueño, el personaje cuyo nombre no recuerdo, Donald Sterling, un tipo de 80 años, dueño del equipo de la NBA, en un partido con su novia al lado, por cierto, de raza negra, novia aproximadamente 50 años más joven que él. En un momento determinado en el partido, él le dice: no traigas negros a mis partidos. Lo habréis leído en la prensa. A partir de ahí, Kia, la marca Corona, Coronita, retiraron millones de dólares de patrocinio a la NBA, exigiendo que la NBA tomara medidas contra este individuo. Este individuo fue multado con $2,5 millones de dólares, que es la multa máxima que permite la NBA, que se dedicarán a causas en contra de la xenofobia, y a su vez fue excluido de por vida de cualquier acto relacionado con la NBA. Todas estas actuaciones que decimos que están emprendiendo las marcas, en Estados Unidos el año pasado le dedicaron 18.000 millones de dólares las marcas a causas sociales, a causas que no estaban intrínsecamente relacionadas con su actividad, con su producto o su servicio. Es un dinero enorme, un dinero que, bien administrado, con una administración eficiente, puede ayudar a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que al final las marcas sirven a sus accionistas y sirven a las corporaciones que los amparan, ¿no? Y de hecho hay gente que dice que las marcas serán la siguiente generación de lobistas. Hemos visto, por ejemplo, a Michelle Obama cuando inició el mandato, cuando inició su periodo de First Lady. Ella abanderó una de las digamos, actuaciones que quiso abanderar, es la lucha a favor de una comida más sana, ¿no? Menos fast food, menos refrescos carbonatados, más verduras, más frutas. Y hemos visto cómo los lobbies, los fabricantes de bebidas carbonatadas y de fast food, ejercieron todo su poder, y hoy en día Michelle Obama
Recordaréis que además construyó o creó un huerto en la Casa Blanca. Hoy ella ha cambiado el foco de esa actuación y lo que era digamos, un empuje a la comida sana, una comida más sana, se ha convertido en un empuje hacia la vida, a hacer ejercicio. Y ahora su actuación se llama Let's Move, víctima de esos lobbies que digamos que la han apartado de su foco principal, ¿no? Estamos viendo también a las compañías tecnológicas, entre las que está Google, entre las que está Facebook. Sabéis que evidentemente los legisladores en todo el mundo están preocupados por el enorme poder que cada vez más están teniendo las compañías tecnológicas, que requiere una legislación ad hoc. Pues hemos visto a estas compañías que en Estados Unidos el año pasado se han gastado 61 millones de dólares, un 16% más en lobistas de lo que hicieron el año pasado, ¿no? Sabéis también que en Estados Unidos hay un gran debate y sobre todo hay una intención del gobierno de Obama de subir el salario mínimo. Compañías como Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky Fried Chicken están impidiendo y oponiéndose a la subida del salario mínimo. Al final tenemos, por tanto, esa doble vida de las marcas, ¿no? Las marcas que nos ayudan, que pueden inspirarnos y las marcas que indudablemente también tienen que servir a sus accionistas y a sus corporaciones y que pueden ser y actuar como auténticos lobbies, ¿no? Lo que sí es evidente es que las marcas necesitan conocernos mejor y las marcas necesitan conectar con nosotros porque nos quieren vender sus productos y sus servicios y para ello tienen que estar al tanto perfectamente de los cambios que hemos sufrido y que hemos experimentado en los últimos tiempos. Esto es lo que ha llevado a la agencia a realizar un estudio. No es una iniciativa mía, es más una iniciativa de una persona que está aquí también escuchándome, Nieves, que juntamente con BMC, una consultora de marketing estratégico, hicimos un estudio para conocer mejor las mujeres españolas, las tensiones que las mujeres españolas estamos afrontando y cómo las marcas podían persuadirnos o conectar mejor con nosotras, ¿no? Le llamábamos lo que ellas quieren porque Sigmund Freud, poquito antes de morir, dijo que él se había pasado toda su vida estudiando el comportamiento femenino y se iba a morir sin saber realmente lo que ellas quieren. Entonces, es un estudio en el que se han hecho más de 6.000 entrevistas, hemos hablado con líderes y lideresas de opinión, con el objetivo de conocer mejor a la mujer. Teniendo en cuenta que los cambios que estamos experimentando las mujeres han sido muy acelerados por la crisis económica y cada vez más las mujeres somos más decisoras y más influenciadoras. Y como muy bien decía Charo, además, en España estamos, digamos que somos la cabeza de familia de más de dos de cada 5 hogares, 2.5 hogares de cada 5. Pensar que nosotros que venimos de los años 80, finales de los 70, los años 80, que es el despertar. Es el despertar en que las mujeres se incorporan masivamente a la universidad, las mujeres se incorporan masivamente al mundo profesional, pero no abandonan los roles tradicionales de madre, de esposa, de lo que nosotros llamamos belleza angelical, ¿no? Ese despertar en los 90 es lo que da origen a la superwoman, a esa mujer que llamamos superwoman, en la que básicamente todo se trata de demostrar. Es el demostrar que es una mujer fuerte, que está a la altura de los hombres, que puede con todo, pero que no puede con todo de cualquier manera, que puede con todo sacando 10 en todo y además estando estupendamente, físicamente. Eso, desde la mirada, ella, digamos, la autoexigencia de esa mujer se hace desde la mirada masculina, pensando ella en lo que realmente, en el espejo, mirándose en el espejo de los hombres. Claramente un modelo absolutamente insostenible. Ese modelo insostenible que hoy, además, como decíamos, con los cambios que acelera la crisis económica, con el auge de los valores femeninos de los que vamos a hablar después, genera en la mujer una necesidad de definirse desde paradigmas propios, desde definiciones propias. Así, nosotros en este estudio llegamos a la conclusión de que existen 3 perfiles de mujeres en España.
De esos 3 perfiles, la primera es la superwoman clásica, es aproximadamente el 42,2% de todas nosotras, son mujeres que quieren sacar 10 en todo, quieren hacerlo todo y todo perfecto. No piensan en ellas, la prioridad no son ellas mismas, la prioridad es cumplir perfectamente todo lo que se espera de ella. Luego tenemos lo que hemos llamado la negociadora, es un 25,8% de las mujeres. La negociadora probablemente fue una superwoman, fue una superwoman, pero ha empezado, digamos, a compensar determinadas tareas sin soltarlas. También busca la perfección, pero baja el nivel de exigencia, es decir, dice, oye, yo no voy a sacar 10 en todo, a lo mejor hay cosas en las que saco un 7, pero evidentemente ella, a pesar de que prefiere equilibrarse, un equilibrio mayor, no suelta, quiere cumplir con todo. Y luego tenemos el perfil más emergente, que llamamos la transformadora. La transformadora es el 29,9% de las mujeres españolas. Es una mujer que intenta crear las condiciones para vivir como ella quiere. Busca definirse desde su propia mirada femenina. Quiere librarse de determinados roles, de determinados mandatos, para elegir cuáles quiere cumplir, y la manera en la que lo hace es intentando transformar la realidad que le rodea. Si la realidad que le rodea no le permite hacer las cosas como ella quiere, intenta transformarla, ¿no? Pensar que las marcas que quieran llegar a estas mujeres, que quieran persuadirnos y necesitan persuadirnos porque, como hemos dicho, tenemos mucho poder y mucha decisión de compra que ellas necesitan, la publicidad de esas marcas no tiene que ser tanto una publicidad aspiracional de presentar modelos a los que las mujeres aspiremos, que de eso las marcas han cometido muchos y muchísimos abusos en el pasado. La publicidad lo que tiene que hacer es inspirar a esas mujeres, es de pasar de la publicidad aspiracional a la publicidad inspiradora, ¿no? Inspirar a esas mujeres. Y eso pasa por evidentemente marcas que no estereotipan, marcas mucho más empáticas, que se construyen desde los nuevos valores femeninos, que tienen más que ver con la solidaridad, con la inclusión, con la comunidad, con el compartir, porque al final una marca que se arriesga a presentar mujeres estereotipadas es una marca que está tirando el dinero que dedica a la publicidad, y la publicidad es muy cara. Y además, sobre todo, ese estereotipar desde modelos o roles del pasado en la publicidad, lo que hace es avivar esas tensiones o esas cosas que nos preocupan a las mujeres, o esos problemas que afrontamos. De hecho, cuando estos 3 modelos de mujer que os acabo de describir, las principales tensiones o problemáticas a las que se enfrentan, la principal, al 72% de ellas, la principal es el mundo del trabajo y el liderazgo. La principal. La segunda, el 70%, es la familia. La tercera es el mundo pareja, sexualidad, con el 57%. La cuarta, el cuerpo, con el 55%. La quinta, la maternidad, con el 54%. Y la sexta, los vínculos sociales, con el 39%. Y la última, lo que llamamos los viejos y nuevos saberes, no sabores, los viejos y nuevos saberes. Es decir, esa conciencia de que hay cosas que nos han enseñado, que hemos aprendido y que son muy valiosas, pero otras que tenemos que desaprender y que tenemos que adaptarlas a una vida muy distinta a la que han llevado nuestras madres o la que han llevado anteriores generaciones. En definitiva, al final, los hijos, la soledad, la desigualdad en el mundo laboral, junto con lo que es la conciliación de la vida familiar, son básicamente las tensiones que están más presentes en la mujer de hoy en nuestro país. ¿Y qué hacen las marcas? Pues hoy estamos viendo a marcas que están recurriendo a una publicidad que intenta empatizar con eso. Y lo bueno no solamente es que intenten empatizar con eso desde un discurso, digamos, más social, sino que son capaces de vender su producto y su servicio desde esos valores. Vamos a hablar de Leicagel, anuncio al que yo os animo a que veáis. Leicagel es como os decía, es un anuncio de Always, el equivalente a la marca Ausonia en España. Lo que presenta
es una petición en la que se dice, pregunta a diferentes chicas, adolescentes, les dice, enséñame qué significa hacer algo like a girl, como una niña o como una nenaza, podría ser en español. Dice, ¿qué es luchar como una niña? ¿Qué es correr como una niña? ¿Qué es tirar como una niña? Entonces vemos a diferentes, cuando son hombres a los que se les pregunta, pues intentan evidentemente pues, hacer este tipo de cosas con esa impronta femenina más destructiva, ¿no? Y hay el anuncio se pregunta, ¿cuándo hacer algo como una niña se convirtió en un insulto? Vemos en esa imagen a un niño al que se le pregunta, ¿tú crees que esto es un insulto para tu hermana? Y dice él, no, es un insulto para las niñas, para el resto de las niñas, pero para mi hermana no, dice el niño, ¿no? Entonces, el anuncio lo que termina sobre diferentes planos de chicas, de mujeres, corriendo, tirando balones, luchando, dice, la confianza femenina de una niña se desploma en la pubertad. Y eso no debería consentirse. Dice, hagamos que algo bueno, que hacer algo como una niña significa hacer cosas maravillosas. Esto, imaginaros los réditos que le va a dar a Always, a Usonia en Estados Unidos, pero no solamente porque esté utilizando este anuncio y hay una secuela que también es igual de brillante, sino porque está vendiendo producto puro y duro, que son compresas con tecnología X, adaptándola a ese mensaje. Pero tenemos el caso de Pantene, por ejemplo. Pantene en Estados Unidos está emitiendo unos anuncios realmente también rupturistas, en los que bajo el beneficio de Strong and Shine, que al final es pelo fuerte y brillante, que sabéis que es lo que Pantene siempre ha reclamado para su producto. Entonces lo que presenta en uno de sus anuncios, por ejemplo, son diferentes situaciones en contexto profesional en las que se pone en paralelismo un hombre y una mujer. Entonces tenemos a un hombre en una oficina y aparece el jefe. Ella misma en esa oficina, en la misma situación, aparece mandona. Tenemos a un hombre hablando en un atril, persuasivo. Ella, hablando en un atril, es directamente agresiva. Los vemos trabajando por la noche, él dedicado, ella egoísta, ¿no? Al final el anuncio dice, no dejes que las etiquetas te definan o no dejes que las etiquetas te detengan, sé fuerte y sé brillante. Hay más anuncios de Pantene también en ese camino. Es decir, que al final las marcas saben que no pueden permitirse el lujo de estereotiparnos, que no pueden permitirse el lujo de, ya no hablamos de insultarnos, sino sencillamente de vejarnos o de plantearnos o de mostrarnos de una manera en la que nosotros no conectemos con ellas, porque la publicidad, las marcas lo que necesitan, lo que quieren es vendernos, y nosotros evidentemente no vamos a, ya no digo comprar, pero posiblemente ni tan siquiera escuchar la publicidad de algunas de las marcas que osan o que todavía utilizan esos recursos, ¿no? También es verdad que hay marcas que hablan desde la neutralización de género. De hecho, vemos una tendencia cada vez mayor a un agnosticismo del género, ¿no? Es decir, a plantear la autoexpresión fuera de lo que son los géneros tradicionales, ¿no? Hace creo que 4 o 5 semanas recuerdo una revista, creo que era Es Moda, un suplemento del País, que se dedicó íntegro a la neutralización de género. Hemos visto a Angelina Jolie y a Brad Pitt rodeados de sus innumerables prole, no sé cuántos niños tienen ya, pero una de ellas, Shiloh, es una niña con una vestimenta y un aspecto, digamos, más neutro, y los padres han declarado que para ellos lo importante es que la niña se exprese y se autoexprese como quiera, y que la van a ayudar a ello. El año pasado, en noviembre del año pasado, el gobierno federal alemán aprobó una ley en la que permite identificar si los signos, los órganos sexuales no están claros, permite identificar a un recién nacido con la letra X, no solamente varón o mujer, ¿no? Es decir, que hay también una tendencia al movimiento de
no género, ¿no? Lo estamos viendo mucho en las pasarelas, lo estamos viendo en grandes almacenes, lo vemos en colecciones. Ojo, que no se trata de ropa femenina con aspecto masculino. Estamos viendo ropa que se pueda poner todo el mundo. Y esa tendencia existe. Como siempre pasa con todas las tendencias, también existe la suya contraria. También estamos viendo tendencias y vemos muchos sitios donde están parando los hombres muy hombres y la vuelta, digamos, al macho alfa. Y también estamos viendo la vuelta de las mujeres de corpiño estrecho a tareas más pues, a la jardinería, al cupcake. En fin, esas cosas pasan siempre, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que estamos asistiendo a un auge tremendo de los valores femeninos. Y ese auge tremendo de los valores femeninos tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con la revolución tecnológica, tienen que ver con la globalización, porque todo esto ha creado un mundo más social, un mundo mucho más interdependiente, un mundo mucho más transparente, ¿no? Entonces, los valores femeninos tradicionales, lo que siempre han sido la cooperación, la flexibilidad, la inteligencia emocional, el pensamiento a largo plazo, es decir, aquello que nos hacía buenas en publicidad. ¿Recordáis que decía, ya comentaba Charo al principio, que las mujeres hay más presencia femenina en las agencias de publicidad? Tiene que ver con esos, digamos, esos valores más femeninos que clásicamente siempre se nos han adjudicado. Sin embargo, hoy, por esa revolución tecnológica, por esa globalización del mundo en el que vivimos, esos valores son tremendamente importantes y cada vez más importantes para las empresas y para las grandes corporaciones. Mirad, uno de los principales headhunters que hay en España y en el mundo se llama el grupo HAI, HAI Group. HAI Group hizo en una entrevista a 17.000 personas profesionales en todo el mundo, dedujo que las mujeres somos 2 veces más empáticas que los hombres, tenemos mayor habilidad para manejar conflictos, tenemos mejor preparación para afrontar desafíos, somos más cautas y reflexivas, tenemos una mayor visión a largo plazo, somos más constantes, eficaces, disciplinadas y seguras de nosotras mismas. Todo esto con esa inteligencia emocional que en nuestro caso es mayor, nos hace ser candidatas ideales, sobre todo para liderar y gestionar desde esa influencia y desde la motivación, y no a través de esa autoridad directa más masculina, ¿no? Por otra parte, las mujeres estamos perdiendo, antes lo comentaba con Eva Levi, las mujeres estamos perdiendo el miedo al éxito. Cada vez nos da menos miedo elegir caminos de liderazgo. Pero sabemos que ese liderazgo es compartido y sabemos que eso se puede hacer sin copiar el modelo masculino, ¿no? Yo recomendaría, hay un libro, Jonan Rubicam en Nueva York, hay un planner estratégico que se llama John Gerzema, que es un gurú de lo que es tendencias sociológicas. Él ha escrito un libro maravilloso que se llama La doctrina atenea. La doctrina atenea, en honor de la diosa griega, que era capaz de una diosa guerrera, que aunaba sabiduría. John Gerzema, en la tesis básica de su libro, dice que los valores femeninos serán el sistema operativo del siglo XXI. De hecho, él, en su libro, es el resultado de 64.000 entrevistas realizadas en 13 países que representan más del 65% del Producto Interior Bruto del mundo en el que vivimos. Él sostiene una tesis de que adoptar valores femeninos nos va a permitir a todos nosotros, a toda la humanidad, doblar los recursos que se aplican a los problemas y poder expandir el potencial de crecimiento. Es decir, no estamos hablando del fin de los hombres, hablamos de un equilibrio natural, de realmente una ventaja competitiva que nos va a beneficiar absolutamente a todos. Es decir, que los valores femeninos no se trata de que pertenezcan a un género, sino que son una nueva forma de innovación, es una nueva forma de innovar en el mundo en el que estamos actualmente. De hecho, en su momento fue una innovación, como decíamos, que a las agencias de publicidad se incorporaran tantas mujeres, propiciadas precisamente por esos mismos valores y aptitudes que hoy realmente casi todo el mundo reconoce que son imprescindibles para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no?
al final, yo personalmente creo que el único escollo o el escollo importante que tenemos en nuestro camino realmente es que seamos nosotras mismas capaces de creérnoslo. Mirad, yo para terminar, ayer leía una entrevista en un suplemento, no me acuerdo en cuál, que hablaba con Jill Abramson. Jill Abramson ha sido la directora del New York Times, una mujer maravillosa, que llegó a alcanzar un puesto privilegiado, que ninguna mujer llegó en Estados Unidos, las cúpulas del periódico, un periódico tremendamente machista, ¿no? Bueno, a los 3 años, por una serie de circunstancias, el propietario decía, entre otras cosas, que tenía muy mal carácter, pero Jill Abramson fue despedida del New York Times. Y ella dice, ninguna mujer puede triunfar si no está segura de merecerlo. Yo creo que nosotros nos lo creamos, que las mujeres nos lo creamos, es lo que nos va a permitir exigir a los políticos que legislen más a favor, exigir a recursos humanos las mismas oportunidades, los mismos salarios, porque si no nos lo creemos nosotras, nadie nos lo va a dar. Muchas gracias.